Muy bien, vamos a empezar con el primer tema de la unidad 2. Vamos a empezar a resolver ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales más fáciles de resolver son aquellas que pueden integrarse o resolverse mediante separación de sus variables. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener una ecuación diferencial en la cual y es la variable dependiente y x es la independiente. Y aparte de la derivada de y con respecto de x, yo tengo un par de funciones. Una en la que solo aparece x y una en la que solo aparece y. Si esta ecuación diferencial yo la reacomodo de forma que todas las y queden del lado izquierdo y todas las x queden del lado derecho, voy a poder hacer una integración y me quedaría algo más o menos así. hy por la derivada de y gx por la derivada de x. Se resuelven estas dos integrales y se agrega la constante de integración. Parece fácil. Lo complicado es a veces resolver estas integrales con respecto de g o con respecto de y o con respecto de x. Vamos a tener que aplicar diferentes técnicas de integración como la integración por partes, las sustituciones trigonométricas, las fracciones parciales, diferentes trucos de acuerdo al ejercicio para poder resolver las integrales, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Empezamos con uno de los más sencillos. Tenemos a la derivada de y con respecto de x, que es igual a 1 más e a la 2x. Entonces, lo primero que vamos a hacer es separar, dejar todas las x del lado derecho y solo a de y del lado izquierdo. Quedaría algo así. Y esta de x que estaba acá dividiendo, lo pasamos para acá, multiplicando. Y ahora a esta ecuación le aplicamos las integrales a ambos lados. Y nos quedaría así, la integral de dy y la integral de 1 más e a la 2x. De este lado, la integral pues está muy fácil, simplemente su resultado es y. Y del lado derecho lo que podemos hacer es separar los dos términos, integrar a 1 de x e integrar a e a la 2x por dx. Separamos los términos, vamos a tener dos integrales. Esta integral, pues su resultado simplemente es x. Y para resolver a esta otra integral, es la integral de e a la u, pues necesitamos a du, ¿no? Si tomamos a 2x como u, entonces du sería 2 de x. Lo voy a poner en un cuadro por acá. Acá. Si u es 2x, du sería 2 de x, y entonces tenemos que agregar un medio para completar nuestro diferencial, ¿no? Sería un medio de e a la 2x por 2 de x, ya tendríamos el diferencial. O sea, un medio de e a la u por du. Y ya entonces si podemos resolverla, la integral de e a la u, pues es e a la u, que en este caso es e a la 2x. Y entonces nuestra ecuación finalmente ya resuelta nos queda así. Hay que agregar siempre la constante de integración. Y esta ecuación es la solución de la ecuación diferencial que teníamos en un principio. Si quisieran, podrían comprobarlo aplicando la técnica que usábamos en la unidad 1. Es decir, tenemos esta solución. Si le sacamos su derivada, pues tenemos que obtener esto que teníamos acá, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo.
Tenemos 1 más x por la derivada de y más y por la derivada de x. Primero vamos a pasar este término que está aquí con negativo, lo pasamos al lado derecho para que quede de forma positiva. Y nos queda así. Y ahora sí, vamos a pasar todas las y del lado izquierdo, todas las x del lado derecho. De este lado nos quedaría de y entre y, esta y que está aquí pasa dividiendo acá, y este 1 más x que está multiplicando a de y pasa dividiendo del otro lado, ¿no? Entonces nos quedaría de y entre y de x entre 1 más x. Y aplicamos las integrales a los dos lados de nuestra ecuación. Aplicamos la integral de este lado y aplicamos la integral de este lado. Y si se fijan, aquí lo que tenemos es du entre u y de este lado también. Si esto lo tomamos como u, aquí tenemos a du. Entonces en los dos lados tenemos du sobre u y la integral, si se fijan en su formulario, la integral de du entre u es el logaritmo natural de u. Entonces del lado izquierdo nos quedaría el logaritmo natural de y. Y del lado derecho nos quedaría el logaritmo natural de 1 más x. Aquí tenemos que aplicar la constante, pero vamos a usar un truco. En lugar de agregar simplemente a c, como todos los términos tienen logaritmo natural, pues la constante va a ser también un logaritmo natural. Logaritmo natural de una constante sigue siendo una constante. Aquí, en realidad, ya tenemos la solución de nuestra ecuación diferencial. Ya no nos aparece ni de y ni de x. Ya hicimos las integrales. Pero es costumbre en los solución de ecuaciones diferenciales el simplificar nuestra ecuación de alguna manera. En este caso, podemos, por ejemplo, aplicar las leyes de los logaritmos aquí. El logaritmo natural de a más el logaritmo natural de b es lo mismo que el logaritmo natural de a por b. Entonces nos quedaría c por 1 más x. Aplicando las leyes de los logaritmos, metemos acá nuestra c. Y luego, eliminar los logaritmos, podemos aplicar el exponencial. No sé si ustedes lo recuerdan, pero el exponencial o la función exponencial es contraria a la función logaritmo natural. Entonces, si yo aplico e del logaritmo natural de y, la e se cancela con el logaritmo natural y simplemente me queda y. Y del otro lado va a pasar lo mismo. E del logaritmo natural de c por 1 más x, pues se cancela la e con el logaritmo natural y simplemente me queda c por 1 más x. Y ya esta es nuestra ecuación o nuestra solución simplificada. Fíjense de lo que teníamos acá. Esta es una versión más sencilla de nuestra solución, pero sigue siendo la solución de esta ecuación diferencial que teníamos al principio. Y se los digo también porque si algún día están trabajando con un libro de texto que traiga las soluciones, si ustedes llegan a esta solución, van a decir, pues no llegué, ¿no? O no lo resolví bien. Y no es que no lo tengan bien, es que todavía hay como que adaptarla o modificarla para obtener la solución que les pueda marcar el libro de texto. Y aquí lo único que estamos haciendo es aplicar aritmética, álgebra, diferentes trucos para obtener una solución simplificada. Vamos con un tercer ejemplo. En este caso, la separación de variables está fácil. El de x, que está aquí dividiendo, lo pasamos al lado derecho multiplicando. Y el y menos 4 lo pasamos al lado izquierdo viendo, ¿no? Nos va a quedar de y
entre y al cuadrado menos 4 y dx del lado derecho. Quedaría algo así. Y ya podemos aplicar las integrales a ambos lados de la ecuación. Integral a la izquierda e integral a la derecha. Nos queda así. La integral del lado derecho está muy sencilla, simplemente va a ser x, pero de este lado izquierdo, la integral no está tan fácil de resolver porque no es du entre u, porque aquí el diferencial sería 2y por dy, y aquí no tenemos a una y. Entonces no podemos formar a du entre u. Sin embargo, podríamos resolverlo por fracciones parciales, pero también, si ustedes se fijan en su formulario, en la parte de sustituciones trigonométricas, viene en la página de sustituciones trigonométricas, en la segunda columna hasta arriba, viene una fórmula que dice que es la integral de du entre u al cuadrado menos a al cuadrado. Y eso es igual a 1 entre 2a por el logaritmo natural de u menos a entre u más a más c. Entonces, podemos aplicar esa fórmula y en este caso u sería y a al cuadrado pues sería este 4, que es 2 al cuadrado, ¿no? O sea, a valdría 2 y en lugar de u vamos a usar y. Entonces, voy a aplicar esa fórmula, chequenla en su formulario para que me sigan. Y con eso vamos a resolver esta integral. Les digo, también podrían aplicarse fracciones parciales, porque y al cuadrado menos 4 puede ser y más 2 por y menos 2, ¿no? Pero si ya tenemos la fórmula, pues siento que está más fácil hacerlo así. Ok, entonces, aplicando esa fórmula que les comenté, dice la fórmula que es 1 entre 2a, y a en este caso es 2. Entonces sería 1 entre 2 por 2. Entre 2a por el logaritmo natural de u menos a entre u más a, que en este caso sería el logaritmo natural de y menos 2 entre y más 2. Y esa es bueno, sería más c, pero la c la vamos a agregar de este otro lado para que me quede más fácil, porque el resultado de esta integral simplemente es x. Entonces, agregamos la c nada más de un lado, no hace falta agregarla de los dos lados. Y bueno, ya vamos a simplificar acá. 2 por 2, pues sería 4. Entonces me quedaría un cuarto de este logaritmo natural. Y ese 4, fíjense que podemos pasarlo hacia el otro lado, multiplicando al x más c. O sea, este 4 que está aquí dividiendo, lo pasamos acá multiplicando. Y del lado izquierdo solo me queda el logaritmo natural. Y acá damos el 4 por x más c, me quedaría 4x más 4c, ¿no? Y aquí ya tenemos una solución, ya resolvimos las integrales y tenemos nuestra constante de integración, que es 4c, pero podemos otra vez hacer lo mismo que en la vez pasada y aplicar el exponencial para eliminar este logaritmo. Aplicamos el exponencial a ambos lados de nuestra ecuación. Tenemos esto. Entonces, este exponencial se cancela con este logaritmo y del lado izquierdo nos queda solo esto. Y acá nos quedaría el exponencial de 4x más c. Aplicando las leyes de los exponentes, esto es lo mismo que el exponencial de 4x por el exponencial de 4c. ¿Y por qué lo separo así? Porque
todo esto en realidad es un valor constante. Si el exponencial de una constante, pues es un valor constante. Entonces, lo voy a simplificar de esta manera. Si yo digo que A es igual a 4C, entonces nos quedaría, permítanme acomodo esto. Quedaría igual y menos 2 entre y más 2 es igual a A, que A es esto que teníamos aquí, e a la 4C. En diferentes libros de texto van a ver que utilizan las mayúsculas como constantes o para referirse a constantes, o utilizan C y a veces le van cambiando el nombre, ¿no? C1, C2, C3. Depende del libro de texto que utilicen. A veces es más cómodo utilizar las mayúsculas como constantes, sobre todo cuando estás escribiendo aquí en el editor de ecuaciones de Word, para no tener que estar poniendo los subíndices. Pero bueno, yo voy a ir usando ambas versiones, tanto las Cs como las mayúsculas como constantes. Y bueno, finalmente este y más 2 que está aquí dividiendo, lo podemos pasar al otro lado multiplicando para que quede más acomodado. Y esto podemos decir que es nuestra solución final de la ecuación diferencial que teníamos acá. La derivada de y con respecto de x es igual a y al cuadrado menos 4. Les repito, si ustedes quisieran comprobarlo aplicando las técnicas que utilizamos en la unidad 1, podrían sacar la derivada de esta ecuación para verificar que se obtiene la ecuación diferencial que nos decía. Bueno, hasta aquí voy a dejar este video. Todavía nos faltan 2 ejemplos y ver los ejercicios de este tema, pero lo voy a separar en 2 videos para que no quede tan pesado. Entonces, aquí cortamos este video y en un momento más le subo